Bueno, muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarles a esta sesión de cierre, de conclusión de esta 31ª edición del taller de textos clásicos de filosofía jurídica. La verdad es que es muy grato poder darle continuidad a este trabajo que inició ya hace bastante rato, ya no digamos cuántos años, cuando son más de 10, pues ya mejor vale decir que sean unos cuantos años más, ¿no? Pero la verdad es que nos da muchísimo gusto que hoy podamos compartir con otros colegas muy queridos, como es el maestro Mariano Escobar Díaz, que va justamente a iniciar esta sesión, y en alcance va a estar el maestro Sergio Enrique Medina Benítez, ¿no? A quienes les agradezco enormemente que se hayan incorporado a este taller, que Sergio, vaya, lo ves desde hace muchos años, ha estado en este taller desde cuando sesionábamos en algún cubículo aquí en la facultad, luego en la biblioteca, luego los hacemos en auditorios y luego los hacemos virtuales cuando el mundo nos mostró que también podíamos hacer trabajo académico en la virtualidad, pues bueno, nos mudamos a la virtualidad, ¿no? Nos da muchísimo gusto que de verdad hagan suyo este espacio, que es justamente pensado para poder leer y discutir a los autores a partir de la lectura de sus obras completas, cosa que difícilmente podemos realizar en los cursos ordinarios. Amén, por supuesto, de que pues no impartamos lo que corresponde a los temarios de cada una de las asignaturas, obviamente lo cual no estaría bien porque no estaríamos preparando, contribuyendo a la adecuada formación de nuestras y nuestros alumnos. Así que hace muchos años pues decidimos mejor hacer como algo paralelo, que es una suerte de taller, que es esta actividad, donde sí podemos leer, podemos discutir, podemos escuchar y aprender. Un servidor de verdad que ha aprendido muchísimo escuchando a otras colegas, ¿sí? A otros profesores que participan en este espacio. Y créanme que me encuentro sumamente agradecido con todas y todos ustedes por esta acogida y grata recepción que dan a este taller y por esta participación que de verdad no hay palabras para poder expresarle. Así que solo reiterar, por supuesto, siempre el agradecimiento para nuestra señora directora, para nuestra secretaria general, y ahora pues cederle el uso de la palabra a Mariano Escobar Díaz. Mariano Escobar Díaz es egresado de nuestra alma mater, licenciado y maestro en Derecho por nuestra alma mater, un joven de verdad, una gran promesa, muy dedicado, muy estudioso y comprometido no solamente con el ámbito, digamos, meramente jurídico en sentido estricto, dogmático, sino con una visión del derecho mucho más cosmopolita, mucho más amplia, me consta, porque también participa en cuestiones de arte, aproximaciones desde la literatura. Entonces, qué grato, de verdad, Mariano, que haya muy destacadas, destacados alumnas y alumnos que nos han de superar, ¿no? Y que lo han de hacer por mucho. Y así que, bueno, depositamos en ustedes esa firme convicción de que la estafeta se las hemos de ceder para que ustedes la lleven mucho más allá, ¿no? De lo que lo que nosotros hemos podido lograrlo. Querido Mariano, seas bienvenido a este que es tu taller. Nos da mucho gusto recibirte y te cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Como siempre, creo que ya llevo como 2 años participando en estas cuestiones y siempre es muy grato las lecturas que se desarrollan a lo largo del semestre. Igualmente, gracias también por aceptar mi participación. Y pues me gustaría eh, voy a iniciar mi intervención compartiendo pantalla. No sé si me diera el permiso, doctor. ¿Sí ven bien la pantalla? Sí, se ve bien, Mariano, gracias. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, a mí me corresponde iniciar la sesión con un tema que es pues relevante. Me parece que el derecho se forja, se cimenta, las bases del derecho es el lenguaje, por lo que yo opté por elegir este capítulo, sobre todo esta parte de la ética e ideología de la inteligencia artificial, ya que nuestro quehacer jurídico es bastante relevante e importante, sobre todo que nos estemos incorporando, o más bien incorporar la inteligencia artificial como una herramienta
para, pues, básicamente cualquier cuestión de derecho, ya sea hacer escritos, a lo mejor en una cuestión jurisdiccional, a lo mejor en una cuestión, digamos, legislativa. Sin embargo, también cabe preguntarse cuál es el límite y el alcance, pues, de la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, un límite y un alcance de la inteligencia artificial y me parece que de toda la cuestión de, pues, del mundo, de la realidad, es esta misma parte, ¿no? Que es el lenguaje. Por ejemplo, como mencionaba Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Creo que fue algo muy acertado, ya que no se ve solamente en la inteligencia artificial como lo refiero, sino, por ejemplo, para explicar algo, para abordar algo, para comunicarnos incluso. Es algo tan esencial, tan elemental y fundamental en nuestra sociedad que tenemos que preguntarnos justamente esta parte, los límites y los alcances del propio lenguaje. Bueno, continuando con el desarrollo del capítulo. El capítulo consta de cinco capítulos, que es, bueno, subdivisiones, que es el primero, una mesa es una mesa, segundo, un lenguaje inteligible, el tercero, claridad es la plenitud de la vida, el cuarto, oscuridad como arma ideológica, y finalmente, de la cortesía del filósofo al derecho de las personas. El primer, digamos, subdivisión del capítulo es muy interesante, ya que nos deja bastantes cuestiones. Por ejemplo, como la idea central de esta parte es que el lenguaje, cuando tiene un significado compartido, hace posible la comunicación. Es decir, todo se centra como en la comunicación. Y un ejemplo muy claro de esta parte es justamente lo que nos refiere la Biblia en su momento, ¿no? La Torre de Babel. Cómo las personas estaban tan ensimismadas en crear una torre para convertirse en dioses, entre comillas, y Dios, al ver su empresa, su labor o su proeza, se dio cuenta, ¿no? de la fortaleza de los hombres, de las personas. ¿Y qué fue lo que hizo? Dividió a los hombres creando distintas lenguas, por lo que ya no pudo haber ese entendimiento, sí, ese entendimiento, sin más. Y la empresa, la labor de construir una torre que llegara al cielo, pues se vio bastante afectada, ¿no? Bueno, los puntos importantes del capítulo que yo rescato desde mi punto de vista es que el lenguaje necesita significados compartidos para que haya una comunicación real, que es justamente esta parte, no asignarle eh, significados o sentidos arbitrarios a las cosas. Por ejemplo, bueno, tal cual es el caso de una mesa es una mesa, ¿no? No una mesa. Yo me refiero como a, no sé, una maceta, un vaso o algo, sino que es lo que es, ¿no? El lenguaje es lo que es, no se puede, sí se puede hacer una interpretación, pero en el sentido del que estamos hablando, es que el lenguaje es lo que es, el sentido que se le asigna, no de modo arbitrario. Después hablamos de manipular el lenguaje, tiene implicaciones sociales y políticas, como es el caso por ejemplo, pues la política, ¿no? Se me ocurre el caso de Hitler, que justamente distorsionó, manipuló el lenguaje para convencer, para persuadir a las personas y que siguieran esta parte de su convicción o su ideología, que asumieran esa ideología y asumieran como un rol en la sociedad y estos principios que las personas a lo mejor tenían muy arraigadas, y me parece que Hitler lo que hizo fue como sacar ese lado pues negativo de las personas. Es un claro ejemplo de esta parte. Ahora, el lenguaje es la base de la cooperación humana y una falta de ortografía horrible de la cooperación humana, la cual es clave para el progreso humano. Es justamente esta parte que comento, ¿no? Que justamente la Torre de Babel, cómo se intentaba edificar y de cierta forma, pues las cuestiones, digamos, de la Torre de Babel, que justamente esta cooperación no fueron tan, o sea, no se logró edificar este edificio justamente por, digamos, una envidia, a lo mejor de Dios,
y pues no se logró. Ahora, el lenguaje integra razón y emoción. Esta parte viene también de Sócrates y justamente lo que yo comentaba de la parte de la persuasión, ya que es el convencer mediante las emociones, creencias, sentimientos y demás cuestiones de las personas, que justamente sí tienen una razón de ser, sí tienen una eficacia, sí tienen como una distinción. Por ejemplo, en el caso de la argumentación jurídica, yo distingo dos momentos, que el primero es la persuasión, que, bueno, el convencimiento, que es mediante la persuasión, y un segundo momento que es mucho más sólido, que es, desde mi punto de vista, más sólido en cuanto al operador jurídico, sobre todo el juez, más específicamente, que es el demostrar, ¿no? El demostrar mediante razones, argumentos, que su línea de razonamiento sí, justamente de convencimiento es más, o sea, se puede demostrar, se puede probar. Sin embargo, esta parte de integrar razón y emoción es muy importante, ya que no solamente se dio, digamos, recientemente, sino se dio desde Sócrates, que justamente cómo se dio la tópica, la persuasión, cosas que se abordaron en las dos estructuras o tradiciones de la argumentación jurídica que tienen una función. Ahora, la pérdida del valor del lenguaje, la logofobia que debilita la vida democrática, es justamente esta parte que les decía, que no se puede perder como el sentido del lenguaje, o sea, del sentido de las palabras, los términos, por así decirlo, porque se va a perder toda comunicación, es decir, no nos entenderíamos, ¿no? Y volvería a pasar lo de lo que vimos en la Torre de Babel, que fue algo, pues un ejemplo muy claro de esta parte del lenguaje. Ahora, el segundo, que es un lenguaje inteligible. El ser humano interpreta el mundo desde el diálogo, no desde el aislamiento. Es justamente esta parte que les comentaba. Al distorsionarse o a manipularse el lenguaje, bueno, al distorsionarse más bien, lo que tenemos es que la sociedad se va a aislar porque unas personas van a entender algo y otras personas van a entender otra cosa. Tal es el caso de una mesa es una mesa. Si yo me refiero a una mesa como un vaso o viceversa, pues habrá quienes no me entiendan y quienes, bueno, no creo que alguien pueda entender realmente porque no es como una regla, ¿no? No es como un lenguaje universal. Sin embargo, esta parte sí crea como aislamiento y si las personas empiezan a entender lo que quieren, pues obviamente la sociedad se va a empezar a dividir, se va a empezar sí, a dividirse, básicamente. El lenguaje claro es indispensable para la comunicación en sociedades complejas. Creo que esta parte es muy importante porque mientras más avanza la sociedad, más nos damos cuenta de justamente lo que les refería al principio, los límites y los alcances del propio lenguaje, porque básicamente, en una sociedad, digamos, básica de hace mucho tiempo, por ejemplo, en Roma o en Grecia, no había tantas palabras o tantos términos como pues los hay ahora, ¿no? Por ejemplo, progresista, o sea, hablamos de un lenguaje incluyente que en la antigüedad pues ni siquiera lo pensaban, no lo tenían contemplado o cuestiones, por ejemplo, una crisis constitucional que justamente lo estamos viviendo, lo estamos viendo, no es algo que los griegos o los romanos se preguntaran, por lo que era más fácil la forma de comunicación. Y ahora con tantos conceptos nuevos, con tanta información, es más difícil que la información sea clara, transparente y cumpla su propósito, ¿no? Que es justamente enviar un mensaje y que este mensaje no solamente sea enviado, sino que sea entendido. La información no es lo mismo que conocimiento. Y aquí me refiero como esta parte de Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, justamente que él habla de la teoría de la desinformación, que muchas veces las noticias no te informan, sino te desinforman, por lo que no es un sinónimo decir, yo tengo el conocimiento de tal cosa, pero no es lo mismo, o no es lo mismo tener la información que tener el conocimiento, ¿no? A veces se distorsiona mucho la información, por lo que es imposible afirmar o sostener que tenemos esta forma pues, de conocimiento. Ahora, la comunicación global exige lenguaje comprensible para todos, es lo que yo refería de esta parte. No solamente basta con que un lenguaje sea enviado o emitido, sino tiene que ser pues entendido, comprensible, debe ser claro, transparente, no redundante, porque si lo es, pues
¿qué podría pasar, ¿no? O sea, más allá de algo fatídico, eh, pues a mí me gusta referirme como en esta parte al libro de Kafka del proceso, porque justamente creo que es un claro ejemplo de lo que podría suceder cuando el lenguaje es oscuro, ambiguo, vago, que no hay como razones del por qué me detuvieron, el por qué está pasando esto, qué va a pasar después. Entre otras situaciones, digamos, como muy negras, muy obscuras, pero justamente nunca se le da un motivo del por qué se le detuvo. Creo que esta parte también puede reflejar muy bien que un lenguaje sea claro, que un lenguaje sea pues comprensible, porque si no, pues no de nada sirve. Ahora, el lenguaje claro es condición de la democracia real. Justamente esta parte también, como lo refería hace unos momentos, es que la democracia se sustenta como en el diálogo, en la apertura, en la tolerancia de opiniones, creencias, en el respeto a lo que las demás personas piensen, que es justamente esta diferencia, ¿no? Diferencia de pensamiento, de creencia, de ideología. Y aquí también, pues, es importante mencionar o enfatizar más bien como la relevancia, la trascendencia de hasta qué punto se convierte un lenguaje de odio, ¿no? Hasta qué punto se incita al odio. Por ejemplo, volviendo al caso de Hitler, que justamente su lenguaje era muy fuerte, muy conciso, pero pues incitaba mucho al odio. Sin embargo, creo que ese lenguaje sí fue claro, aunque de forma muy negativa, pero creo que su lenguaje era obviamente manipuló su lenguaje, aunque su mensaje sí fue claro, manipulado, pero sí fue claro, fue contundente y de una forma bastante negativa, por lo que se tuvo que reformar justamente esta parte de la argumentación jurídica y que no todo lo que es válido es correcto o es justo. Y bueno, se propone una nueva ilustración basada en la claridad, que es justamente esta parte de tener claridad en el mensaje, en la comunicación, ya que la humanidad se sustenta en la cooperación, se sustenta en las relaciones interpersonales. Incluso, pues básicamente nos comunicamos por forma o mediante el lenguaje, no hay otra forma de comunicarnos. Obviamente puede haber señas, un lenguaje corporal, pero el 90% del lenguaje o de la comunicación está basada en el lenguaje, por lo que no debemos dejar de lado que nuestra naturaleza es dialéctica, que dialogamos todos los días, incluso con nosotros mismos, para cuando reflexionamos o pensamos o queremos expresar un punto de vista, una opinión, una creencia. Entonces, la ilustración es básicamente retomar el lenguaje, pero con esta característica que es claro y transparente. Em, Ahora el tercer punto, la claridad es la plenitud de vida. Como lo comenté anteriormente, la inteligibilidad es la condición básica de toda comunicación, que no solamente basta con mandar un mensaje, sino qué se entiende por el mensaje, ¿no? Obviamente a lo mejor puede dar lugar a una interpretación cuando el lenguaje es vago o oscuro, pero en la mayoría de los casos, lo que importa o lo que tiene que ser es que la cuestión sea como esta parte de que se entienda, pues que no haya lugar o que no quepa lugar a dudas de lo que se quiere transmitir o de lo que se quiere informar. El lenguaje crea una relación de igualdad entre locutores. Esta parte también es muy importante porque pues crea como este canal, ¿no? Esta apertura entre el diálogo o incita al diálogo para manifestar puntos de vista, lo que puede dar, como comenté, bueno, en la lámina anterior, esta parte de la democracia real, ¿no? Porque una democracia real se sustenta en el diálogo, en expresar opiniones, en afirmar algo, en sostener algo, en defender ideas, por lo que si no hay un mensaje y encima no es claro, pues creo que es muy difícil que una democracia se sustente de forma correcta. El lenguaje oscuro rompe la comunicación y genera exclusión. Esta parte también es muy importante, ya que, por ejemplo, en grupos o países donde son regímenes totalitarios, se puede ver esta parte, ¿no? Cómo se rompe incluso relaciones por defender ideales, e incluso puede servir como para concentrar el poder. Básicamente, ahorita estoy pensando en Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte,
que justamente es esta parte, ¿no? Que justamente juega con esta parte, que es una exclusión, que justamente hace hace uso de estas herramientas, digamos, lo del lenguaje, y también lo podemos trasladar al sistema jurídico mexicano cuando hablamos, por ejemplo, de Morena, ¿no? Que justamente hace esta exclusión de decir los buenos, el pueblo bueno es sabio, el pueblo bueno sabe lo que quiere, lo que es bueno para, pues, para todos. Y en cambio sus enemigos, ¿no? Que justamente son los fifís, que son la oposición, que justamente empieza a catalogar, que además de ser una falacia, obviamente también es como esta parte, ¿no? Esta herramienta que sirve para asumir una personalidad o una identidad de yo soy pueblo bueno, yo sé lo que es bueno, o no, yo soy fifí, yo voy en contra de, digamos, ciertos privilegios. Entonces creo que desde ahí, desde un lenguaje, desde un mensaje, desde incluso un spot, un comercial o un flyer, una publicidad política, podemos asumir básicamente una personalidad y una identidad conforme al ideal de, pues, de los políticos, básicamente. El uso de jergas, como también les comentaba, es esto, ¿no? Justamente esto de los fifís, los conservadores, la oposición, el pueblo bueno, que justamente sirve para hacer una distinción. Incluso hace tiempo yo me acuerdo que había un mapa de la Ciudad de México ahora, antes Distrito Federal, donde se refería, ¿no? Estaba dividida por alcaldías y básicamente eran los que votaban por Morena y los que votaban por el PAN o PRI. Se me hacía como esta parte justamente de exclusión de ciertos grupos. Bueno, ahora en las sociedades democráticas, el lenguaje claro es una exigencia ética y política, y una exigencia ética porque, bueno, porque a través del lenguaje, a través de la comunicación, se puede deliberar de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es válido, de lo que es inválido, de lo que es eficaz o de lo que no lo es, hablando ya como en teorías o corrientes del derecho. Pero también justamente es esta parte de deliberar, ¿no? Que justamente es decidir cómo llegar a un acuerdo de lo que funciona y de lo que no funciona, de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que es correcto o incorrecto, pues para las personas, no solamente para, digamos, algunos ciertos grupos privilegiados, como lo son, pues la oposición o un grupo político, un partido político, perdón, o personas que quieran concentrar el poder. La claridad es una responsabilidad moral y una decisión voluntaria. Obviamente también esta parte de la responsabilidad moral, porque como les comentaba hace tiempo, eh, la responsabilidad recae en cómo se usa el lenguaje, no solamente qué se usa el lenguaje, sino cómo se usa, para qué fines, que justamente juega un papel muy importante pues en la sociedad, básicamente. Y una decisión voluntaria es cómo ejerces o cómo realizas, cómo llevas a cabo este ejercicio de comunicación. Si es mediante un uso adecuado del lenguaje, si es mediante la veracidad, la verdad, la honestidad, o si vas a distorsionar y manipular el lenguaje. Creo que es algo, pues es como, por ejemplo, un arma de dos filos, yo lo veo así. Hace tiempo fui invitado en una mesa de discusión con personas que iban de diseño gráfico, de programación, de filosofía, de política. Y me pareció muy interesante cómo mencionaban que la inteligencia artificial es básicamente responsabilidad de quien lo usa, básicamente de cómo se usa y de quién lo usa. Obviamente, si vas a utilizar la inteligencia artificial para plagiar, no sé, una obra de una persona, una tesis, no sé, un artículo, la inteligencia artificial va a parafrasear y sí te puede dar un margen digamos, de apertura de acierto, pero pues esta parte es como la responsabilidad moral de saber si estás obrando o actuando bien o actuando mal, actuando en daño de otra persona, en la dignidad o cualquier otra situación. Creo que esta parte se refiere a esta parte de responsabilidad moral, que es voluntaria también. Y la claridad es un derecho de los ciudadanos. También a mí me pareció muy curioso que en estos días, con toda esta cuestión del mundial, que Clara Brugada hace unos días había dicho esta como iniciativa o una propuesta
de hacer home office para que los turistas hicieran uso de la ciudad, se pasearan y vieran y conocieran. Y obviamente al Estado mexicano, a la Ciudad de México, le va a convenir porque pues es una entrada, un flujo de dinero pues grande. Y después cambió su discurso a que al Mundial Verde para emitir el tráfico, esta parte de la contaminación, no obstruir avenidas y demás. Creo que esta parte justamente la cambió. Y digo, obviamente si haces home office, eso implica pues no salir de casa, ¿no? Básicamente. Pero es esta parte como de manipulación, de justamente cómo se da un lenguaje claro. En un principio, aunque pues sí no fue la forma, y después cambió el lenguaje, o sea, lo modificó, aunque fue con los mismos fines. Básicamente no salgas de tu casa, aunque él le agregó ciertas cosas para manipularlo y disfrazarlo, maquillarlo de cierta forma. Pero bueno, esta parte de la claridad es un derecho de los ciudadanos, creo que también básicamente es algo pues esencial que no se practica desde hace pues tiempo. Bueno, ahora vamos a una parte que a mí me parece muy interesante, que es la oscuridad como arma ideológica. El lenguaje oscuro puede funcionar como una ideología de dominación. Yo aquí me puse unas imágenes por ejemplo, un diccionario de neolengua y una frase del libro de 1984 que a mi parecer es muy acertada, muy correcta, porque en el libro hacen un juego, hacen un juego de palabras donde básicamente hacen a la gente ignorante, o sea, cortan palabras, inventan como esta parte de la Newspeak, que es un lenguaje que hablan en la obra. Y es pues interesante ver cómo esta parte del lenguaje cuando se empieza a ver o a estudiar la filosofía analítica, cómo tiene un peso tan fundamental en cualquier situación, en cualquier cuestión, en cualquier sí, circunstancia, porque básicamente es un instrumento de poder para convencer, para persuadir, para disuadir incluso, para crear alguna cuestión de problema, para distorsionar realidades, para disfrazar realidades también. Eh, la incomprensión impide la autonomía y la crítica. Justamente es esta parte también que comento, que refiero, de la Newspeak, del libro de 1984, que las personas al abreviar o acortar palabras, al utilizar otro tipo de expresiones, empiezan a dejar de pensar, como empiezan a dejar de tener este criterio propio, esta opinión crítica de las cosas, de las situaciones. El lenguaje críptico favorece el dogmatismo, que es justamente esta parte de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, que justamente se hacen estos dogmas, estas cosas que no se pueden, o sea, que se asumen como verdades, que no se pueden discutir, porque una autoridad ya lo dijo, ¿no? Ya lo afirmó, ya lo sostuvo, ya lo mencionó. Y justamente es esta parte, este eslogan del hermano mayor de 1984, incluso los ministerios como los nombraban, en fin. Un lenguaje común y claro es necesario para la convivencia social, como lo he estado afirmando. Si no hay esta, digamos, esta claridad en el mensaje, en la comunicación, muy difícilmente vamos a llegar como a un punto de acuerdo donde podamos estar de acuerdo, donde podamos sostener, donde podamos afirmar ciertas cuestiones y dialogar, sobre todo dialogar para llegar a un consenso general y deliberar lo que es correcto, lo que es incorrecto y para la sociedad, o sea, para todos, no solamente para un grupo, una minoría, básicamente. La claridad lingüística no implica rigidez absoluta. Esta parte también es importante porque, por ejemplo, a mí me ha costado trabajo, ya que cuando empezamos a escribir, yo creo que nos ha pasado, tratamos de sonar lo más técnicos posibles y esto es un error muy común en las personas que estamos iniciando en la parte de la investigación. Porque queremos sonar técnicos, queremos sonar que sabemos, que queremos transmitir un mensaje que es de tecnicismos, cuando a veces esta parte de tecnicismos hace o obstaculiza el lenguaje, no lo hace claro.
Y lo que he aprendido también es esta parte que algo claro, algo conciso, algo concreto es muchísimo mejor que algo que digamos que lo dices en 15 páginas, ¿no? Básicamente. Y es muy cierto porque el lenguaje es algo, me parece que es una contradicción porque es algo tan sencillo, algo tan sencillo el hacer un texto más claro, más sencillo, pero a la vez es algo tan difícil porque cuesta trabajo sintetizar como estas ideas, como estructurar un párrafo de la debida forma. Y pues básicamente es esta parte, la claridad lingüística no debe de ser como esta rigidez, ¿no? Esta parte inflexible del lenguaje, sino por eso también se han creado o se han incorporado estas reglas de lenguaje inclusivo y demás. A lo mejor la RAE no está tan de acuerdo, pero no olvidemos o no dejemos de lado que la sociedad también, como estas cuestiones sociales, culturales, han influido mucho en el lenguaje y también es como esta cuestión material, no formal, la que tiene o debería tener un peso mayor. Es en esta parte donde debe haber un consenso y una liberación de por qué por qué qué se debe optar, básicamente. Los juicios de valor también pueden ser racionales. Justamente lo que mencionaba, ¿no? Al principio de incorporar la emoción y la razón, no deben estar contrarias, no deben estar peleadas, sino que debe haber un consenso. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, yo me acuerdo que en la maestría quería estudiar la influencia de las emociones en la decisión judicial y recuerdo que hay un libro de Daniel González Tajier que habla de esta parte de las emociones, que justamente las emociones siempre van a influir, ya sea de manera positiva o negativa en una decisión, y lo importante o lo trascendente es cómo influyen, cómo podemos utilizar estas emociones, estos impulsos para que sean racionales o razonables, que justamente es otra parte de la argumentación. No solamente algo racional, algo de forma, algo del silogismo, sino algo de más, digamos, sensato, algo de aceptación, que viene siendo el contenido del razonamiento, que son las proposiciones. Es esa parte a la que se refiere, cómo mediar entre un punto medio, entre una y otra. Existe una base común del lenguaje que hace posible la comunicación que habló justamente de las reglas, que habló justamente de los signos, los comas, las puntuaciones, estas reglas ortográficas que son importantes, la sintaxis, la semántica, y ser preciso en el lenguaje porque es algo pues muy complicado. Me acuerdo que hace tiempo también yo di una ponencia jurídica de justamente el alcance y los límites del lenguaje. Y yo utilicé como un ejemplo un genio. Frotas la lámpara, sale un genio y te concede tres deseos. Y justamente uno puede pensar, ah, pues quiero ser rico, ¿no? Y esta película del Al diablo con el diablo, que refleja esta parte muy bien de quiero ser rico, pero la persona era narcotraficante, o sea, era rico, pero de una forma ilícita. Y justamente empieza a jugar esta parte del lenguaje que no es preciso, sino deja un margen de interpretación o de vaguedad, o incluso pues, llega a ser ambiguo o oscuro en el peor de los casos, donde da un margen de interpretación muy amplio. Y justamente lo que se busca con que el lenguaje sea claro es que sea, digamos, lo más claro posible para que el margen de interpretación sea muy pequeño. O sea, como jugar esa parte de hacerlo lo más preciso posible para que el margen de interpretación sea muy leve y no haya a lo mejor una cuestión de contenido, de forma de realización amplio y no se preste a interpretaciones erróneas o equivocadas o cualquier otra situación. Y la inteligibilidad es condición indispensable de la emancipación. Es decir, que el mensaje sea claro, es como esta parte de desarrollar esta parte de la opinión crítica, como de la crítica, de una reflexión de por qué esto, para qué esto, o sea, de siempre preguntarnos qué es y por qué y para qué. Esto solamente nos da el lenguaje, bueno, el mensaje o la comunicación cuando es clara, cuando se puede entender y se puede reflexionar, porque digamos, leemos a lo mejor que el Quijote.
Y pues yo creo que muchas personas leímos parte del libro y no entendimos nada porque el lenguaje era muy, bueno, era otro tipo de español, otros tiempos, otro siglo, otras reglas ortográficas, en fin. Y esa parte justamente de que el lenguaje no sea claro, en un principio, pues no deja margen como a pensar, como a reflexionar, como a realmente a digerir, a reflexionar la lectura y a sacar algo de provecho de la lectura. No solamente decir, ah, yo leí el Quijote, sino decir, bueno, lo leíste, pero ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué te gustó? O sea, ese tipo de preguntas tan básicas que hacen este ejercicio de autonomía y justamente pues, un ejercicio de reflexión, básicamente. Y finalmente, de la cortesía del filósofo al derecho de las personas. La claridad del lenguaje es una exigencia de justicia en sociedades democráticas que justamente es esta parte tan esencial, ¿no? Que, por ejemplo, lo podemos ver en derecho como este derecho a la publicidad, a que a la ciudadanía se le informe no, de reformas, de leyes, de propuestas, entre otras situaciones, pero no solamente informarla, sino decir qué es, para qué y por qué, no solamente decir, ah, bueno, sí, ahí están las leyes, ya quien las leyó y las leyó y bien, sino que sea accesible. Más bien se refiere como esta accesibilidad de saber qué le corresponde a cada persona hacer, por ejemplo, medios de defensa, las leyes y que no sean tan enredadas, no sean tan técnicas, sino sean accesibles para que las personas sepan cómo defenderse o sepan sus derechos, obligaciones, sus permisos, entre otras situaciones. La claridad no es cortesía, sino que es un derecho ciudadano. Como he referido, no es que sea amabilidad, sino es algo que se tiene que exigir, algo que tiene que exigirse desde la ciudadanía. No solamente basta con decir, ay, pues en México tenemos mil y tantas normas y códigos, sino saber, ah, bueno, pues tenemos, en la Constitución hay tantos artículos y son básicamente estos, sino hacerlo más conciso, más concreto y no hacer como un sistema de normas tan enredado que a veces esa misma completitud, por así decirlo, que es más complejidad, lo obstaculiza como el acceso a la justicia. Justamente es como esta parte. El lenguaje claro permite la autonomía y la participación, como lo refería anteriormente, este margen de reflexión, este margen de crítica, permite a las personas participar en consensos, participar a lo mejor en consultas ciudadanas o cualquier otra cuestión donde pueda haber una participación ciudadana, porque van a tener herramientas de qué decir, por qué decirlo, para qué, o por qué no, por qué sí. Creo que es clave en un ejercicio democrático. El progreso histórico convierte deberes morales en derechos, como lo hemos visto. Por un claro ejemplo de esto es los derechos humanos, ¿no? Cómo iniciaron los derechos del ciudadano y del hombre y del ciudadano, y luego evolucionar de la ciudadana y de la mujer, y luego ya son derechos humanos. El lenguaje oscuro genera desigualdad y un abuso de poder, que justamente es esta parte donde vuelvo a la parte de 1984, ¿no? Esta parte obviamente era un régimen totalitario, no dejaban a las personas reflexionar, le controlaban lo que veían, lo que leían, lo que escuchaban. Creo que es esta parte de escuchar, o sea, esta cultura de, por ejemplo, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, incluso pinturas o otras situaciones, sí influyen mucho en el pensamiento crítico de las personas. Y obviamente si el lenguaje es oscuro va a generar esa desigualdad, que son como estas división de personas, por ejemplo, de lo que comentaba, los que son fifís, conservadores, el pueblo bueno, el pueblo sabio, en fin. El lenguaje claro mejora la democracia y la confianza social. Yo creo que más que la confianza social, la confianza en las instituciones, porque obviamente si una institución o una democracia funciona de manera correcta, sus instituciones funcionan de manera, bueno, sus instituciones van a funcionar de manera pues correcta, porque si lo más funciona, pues lo menos también, ¿no? Y viceversa. Creo que para partir de la célula básica de la sociedad, que son las familias, las amistades, el hogar, si tiene un correcto funcionamiento,
la sociedad en sí, en general, va a tener una participación de confianza o de correcto ejercicio del poder, pues mayormente positivo. Pero si desde casa, desde la familia, desde las amistades se empiezan a, digamos, a distorsionar estos valores, estos principios, pues obviamente la sociedad en sí no va a poder funcionar. Y cuando se habla de una democracia, se habla de instituciones, de personas de la sociedad, demás ONGs, sector privado, sí, sector privado, etcétera. La claridad es necesaria en ámbitos de la vida social. Justamente vuelvo a esta parte de la célula básica de la sociedad, que es la familia, las amistades, y luego ya llega la sociedad en sí, que es como un todo donde se incorporan amistades, familia, y demás, el gobierno, instituciones privadas, ONGs, etcétera. Y bueno, la claridad no es suficiente, ya que debería ir acompañada de verdad y justicia. Y aquí puse una imagen de Xochitl porque me parece correcto cómo intentaba hacer como esta parte, ¿no? Oscurecer o ensombrecer, o a lo mejor disfrazar ciertas cuestiones mediante sus spots, sus eslóganes, sus mítines, lo que decía al público, cómo se refería a las personas, básicamente a la ciudadanía, que justamente decía que era la verdad y la justicia y que Morena y bla, bla, bla. Eh, Creo que esa parte también es importante y digo, no la puse porque pues yo apoyo algún partido, sino me parece como claro ejemplo de cómo siempre buscan decir, ¿no? Siempre son como los portadores de la verdad. Por ejemplo, en su momento el Mesías, que fue Andrés Manuel, y ahora ve esta persona, Xochitl, como decía que era la conferencia de la verdad, que decía que todo estaba mal y en efecto, sí, hay muchas cosas mal, pero pues también distorsionaba las cosas a su conveniencia y obviamente a las de su partido. Creo que solamente, no solamente basta con dar un mensaje, sino que sea inteligible, que sea claro, transparente y que además de esto sea con base en la verdad y en la justicia, lo cual deja una situación pues muy compleja porque en cuántos países en cuántos países se incorporó esta situación. Yo creo que ni siquiera en Estados Unidos el mensaje tiende a ser, digamos, claro, pero nunca va acompañado de verdad y de justicia. Siempre se disfrazan o se maquillan de cierta forma las intenciones de los de Estados Unidos, aquí en México, como lo vemos en la política. En fin, yo creo que esa parte de la claridad del lenguaje, bueno, la comunicación, que sea clara, transparente, que sea suficiente además y que sea con base en la verdad y la justicia, pues yo creo que ningún país en el mundo puede tener una situación así, o al menos que yo desconozca. No, a menos que sea un país, por ejemplo, Suiza o Suecia, Dinamarca a lo mejor, donde la confianza en las instituciones y en el gobierno, en la democracia, realmente sea muy positiva, básicamente. Y bueno, quiero terminar mi participación con una pregunta que yo vi en la primera subdivisión del capítulo, de una mesa es una mesa, con ¿a quién beneficia el lenguaje o más bien a quién perjudica su deterioro? Aquí puse de nueva cuenta el libro de 1984 y pues es una pregunta que a mí me gustaría hacerle a quienes nos están escuchando, que realmente nos diera su opinión de a quién beneficia o a quién perjudica, porque básicamente el lenguaje es un instrumento de poder, además de un instrumento de cooperación, de, de cooperación es un instrumento de poder que las personas, pues básicamente los políticos, ejercen a su conveniencia. Muchísimas gracias, Mariano. ¿Vas a agregar algo? No, bueno, yo nada más dejo como esa parte al aire y ya si quieren participar, me daría mucho gusto para escuchar también la opinión de las personas. Y Ok, gracias. excelente. Excelente. Bueno, en principio te agradezco de verdad, muy amable, Mariano, por esta espléndida sesión, por esta primera parte del taller. Y ha levantado la mano la doctora Giselle. Entonces le damos el uso de la palabra, querida doctora. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos.
Sí, me pareció importante, interesante. Solo quisiera hacer mención de algunos comentarios para a la consideración del maestro y a la consideración de ustedes. Respecto a cómo resuelven los jueces, hay muchos libros escritos en Estados Unidos que hablan sobre su propia experiencia de vida. Antes que sus emociones o sus sentimientos, habría que indagar o analizar sobre su propia experiencia de vida, porque muchas veces el resultado de estos libros escritos es que la manera en la que resolvieron fue justamente como aprendieron ellos en su entorno de vida y en sus circunstancias de vida a discernir, a dividir, a separar, a pensar y a resolver exactamente un asunto. La otra cuestión es sobre Don Quijote. Tiene en español antiguo alrededor de 22,000 palabras diferentes, 22,000 palabras diferentes. Y bueno, hay un libro semejante que es de un autor vivo que se llama Paul Johnson, que se llama Historia de las Religiones, en donde también utiliza cualquier cantidad de palabras que se traducen al español, porque él es inglés, que se traducen al español, pero también es cualquier cantidad de palabras. Y bueno, primero lo de Don Quijote es que muchos libros, muchos textos antiguos, como la Biblia o como de otros idiomas, precisamente tenían anagramas o tenían mensajes ocultos para que solamente las personas que tuvieran una inteligencia o que tuvieran una capacidad de comprensión o que tuvieran un desarrollo intelectual bastante elevado lo pudieran leer. Y respecto de nosotros que vivimos en este tiempo presente, lo que he recomendado yo, por ejemplo, a los estudiantes es acompañarse de un diccionario para que uno pueda saber qué significan esas palabras y uno pueda seguir avanzando. Y por último, el planteamiento que usted hace qué es lo que el lenguaje, bueno, pues es el primer medio de comunicación. Decía mi ex jefe que lamentablemente no aprendimos primero a hablar, sino, perdón, a hablar primero y después escribir, que si fuera al revés no habría tantas faltas de ortografía en la población. Pero pues el lenguaje es útil para comunicarnos porque somos seres sociales y esto pues lo que hace la manipulación o la perversión o la persuasión de la forma en la que nos comunicamos, eso es precisamente lo que hace que un sistema, una población o una sociedad o parte de una familia se conduzca para ciertos fines, o los médicos, hablemos de los médicos que actúan o sea, nosotros tenemos el sentido de paternalismo del médico, pero a veces el médico puede estar equivocado, confundido, y entonces nosotros creemos porque es el que sabe del cuerpo, porque es el experto, porque es el técnico, y nosotros nos guiamos por lo que dice él, pero no quiere decir con eso que tenga la verdad absoluta ni que vaya a resolver un problema físico, médico, a pesar de que él tenga una cédula profesional. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Giselle. Adelante, Mariano, si hay algún comentario al respecto de lo que la doctora nos ha compartido. Sí, gracias. Pues sí, yo concuerdo con la doctora porque justamente cuando yo estaba haciendo mi investigación en maestría, en Estados Unidos sí había una tendencia como, por ejemplo, de las personas que ocupaban los escaños o los lugares en la Suprema Corte de allá, en la Suprema Corte, sí, en la Suprema Corte de Estados Unidos, tenía como cierta preferencia, cierta tendencia con el presidente. Por ejemplo, si el presidente tenía una tendencia, digamos, racista, los jueces que, bueno, ajá, los ministros o los magistrados que él nombraba iban a tener como esa tendencia porque de cierta forma estaban esa inclinación, esa preferencia como de pensamiento. Eso es algo que al menos aquí en México no se ha implementado. Creo que en Estados Unidos sí se mostraron gráficas y demás, lo cual a mí me pareció muy interesante. También como esta parte de los prejuicios, obviamente sí tiene que ver también como esta influencia de cómo crecieron estas vivencias. Por ejemplo, si una jueza le toca ser, si es jueza por ejemplo, de un feminicidio y de chica vivió una situación de abuso o alguna situación similar, puede ser que tenga una tendencia a decir que la persona es culpable
por esta cuestión. Lo que es también, pues, digamos, de cierta forma peligroso hasta cierto punto, porque, por ejemplo, si una persona existen los prejuicios, ¿no? Si una persona de color llega con tatuajes o demás, a lo mejor el juez, si tiene estos prejuicios, va a juzgar, pero de su decisión va a estar sesgada. Creo que eso también es importante y como todo, obviamente, si hay cuestiones que ayudan, que tienen un beneficio positivo para la sociedad, si afectan positivamente a la sociedad y a la toma de decisiones. Pero también hay como estas partes que no se ven, ¿no? Por ejemplo, también se hablaba de imparcialidad y yo la distingo de la imparcialidad de la objetividad o subjetividad, porque la imparcialidad es más que nada por la influencia de un tercero, como dádivas, beneficios, etcétera, cuando realmente la objetividad también juega un papel muy importante. La objetividad es como las creencias, la ideología, el pensamiento, la religión, incluso los valores de las personas, lo cual una decisión nunca va a ser al 100% objetiva. Lo que se busca es que sí sea, digamos, objetiva en un margen, en un margen mayor, pero siempre va a existir este margen de subjetividad, justamente lo que se busca hacer con el lenguaje, que sea lo más preciso, concreto posible para que este margen de interpretación sea menor y no ocasione un daño más grande del que se podría ocasionar. Y bueno, lo de Quijote y la Biblia sí yo concuerdo con usted. Sin embargo, pues también yo creo que es importante considerar o atender la realidad de, por ejemplo, de México, que ya cada vez menos personas leen. Y eso también ya es grave, ¿no? Es gravísimo en nuestra sociedad. Yo hasta donde me quedé, creo que el máximo de libros que leían era dos libros, 2.1, 2 sí, dos y algo libros, o incluso 1.8 libros al año, lo cual es lamentable. Creo que este nivel que se le exige a una persona leer algo, incluso que agarre un diccionario, pues es complicado, porque ya ni siquiera se esfuerzan por leer un artículo, leer algo de la tarea, no digamos ya leer, obviamente el Quijote, ¿no? Que consta de esta cantidad de palabras y además son palabras, pues sí, rimbombantes, o por ejemplo un cuento de Jorge Luis Borges, que son cuentos breves, básicamente, pero un léxico impresionante. Creo que también es esta parte de que las personas ya no leen. E incluso cuando fui yo a la FES Acatlán, yo les decía a los alumnos, a las personas que estaban ahí, que pues, otro ejemplo muy burdo, el libro de Fahrenheit, que ya no hace falta quemar los libros porque las personas ya no leen. Entonces, creo que esa es una realidad muy lamentable y muy triste porque las personas justamente ya no generan este pensamiento crítico. Creo que también la música, como los narcocorridos y demás, generan esta parte, ¿no? Esta parte de no incentivar el pensamiento crítico, la reflexión, como lo hacía, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el último libro que leí que me encantó fue Bajo las ruedas de Hermann Hesse, cómo justamente una persona es el centro de atención, el foco de atención, y de repente sufre un colapso mental, un colapso emocional de nervios porque no cumplía con las expectativas que le asignaron los profesores, su propia familia, y cómo dejó ese lugar en el seminario para volverse mecánico y cómo cayó de la gracia de todos. O sea, cómo realmente situaciones así sí pasan, cómo situaciones realmente de la propia educación, y como lo refería la canción de Another Brick in the Wall, justamente de la educación. Creo que es algo muy cierto que hasta cierto punto no vemos el alcance o la magnitud de esta cuestión. Creo que es algo muy importante, sobre todo fomentar la lectura para que haya mayor diálogo, ¿no? Mayor apertura de comunicación y las personas estén en un mismo nivel de comunicación, porque obviamente si ponemos a una persona que careció de oportunidades, que careció sí, de oportunidades por situaciones, con una persona que tuvo las oportunidades, porque no solamente es suerte, sino también oportunidades, pues obviamente no va a haber esta misma canal de comunicación y entonces esta persona que tuvo oportunidades o es posible que ejerce este abuso de autoridad o este control del poder para pues su beneficio o su conveniencia. Y bueno, sería todo de mi parte respecto del comentario. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, querida doctora. Gracias, Mariano.
Bueno, yo seré muy breve en relación a esta pregunta que planteaste. Por supuesto, si alguien más quiere intervenir, con todo gusto. Y luego haré una muy breve referencia también al último capítulo, que es el 12. En principio, Mariano, no sé si la intención respecto de esta pregunta ha sido eh, la de colocar nuestra atención en el problema filosófico que está presente en la relación entre el sujeto, el mundo, como lo cognoscible, y el lenguaje, ¿no? Que es un problema filosófico justamente de la filosofía analítica, de la filosofía del lenguaje, en donde, pues desde sus orígenes, digamos, en Platón, en el Crátilo, pues ya presentan estas dos tendencias que van a estar a lo largo de muchos siglos. Por una parte, lo que se suele denominar la posición naturalista, que atribuye a cada palabra el corresponder a la naturaleza, a la esencia, digámoslo en este sentido, de las cosas, ¿no? La cual obviamente en el diálogo de Platón, pues no prospera, porque cuando tratamos de desentrañar si cada una de las letras que están presentes en el concepto palabra tiene que ver con la esencia de la cosa en sí, pues resulta que pues no es posible poder demostrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiadas palabras que comparten vocales, consonantes comunes, pero sin embargo sus significados refieren a cosas muy, muy distintas que no guardan relación entre sí, ¿no? Pero por otra parte, la otra tesis que desarrolla Platón, si no estoy equivocado, porque hace bastante que no leo este diálogo de Crátilo, es la postura consensualista, en donde obviamente suponemos más bien que la manera en cómo nombramos a las cosas que hay en el mundo, a través de ese nombrarlas las conocemos, pues es producto de una suerte de acuerdos tácitos en que las personas, sin que nos hayamos propuesto expresamente decir esto es una mesa, aquello es un escritorio, esto es una computadora, etcétera, etcétera, pues lo hemos al final de cuenta realizado en una suerte de consenso, ¿no? Pero recordemos que tampoco es posible, al menos en el diálogo de Cratilo, poder probar eso, ¿no? No es posible porque, pues, como que la solución o la respuesta quizá más loable esté ubicada en algún punto intermedio entre estas dos posturas, tanto el naturalismo como la postura consensualista. ¿Por qué? Pues porque ni nos hemos propuesto una suerte de consenso tácito, pero tampoco es que toda palabra corresponda en su esencia y cada una de sus letras corresponda a la cosa en sí de aquello que es lo nombrado, ¿no? Entonces, pero ese es el origen del problema, digo, el problema viene a ser mucho más complicado, ¿no? Mucho más complejo. De hecho, hay una discusión padrísima que, si no me equivoco, nos compartieron la ocasión pasada a propósito del lenguaje entre Noam Chomsky y Michel Foucault, ¿no? Donde hay dos posturas distintas respecto de qué relación existe entre lenguaje, realidad y percepción del sujeto, ¿no? Entonces, pero vaya, creo que es un gran, gran tema de la filosofía. Yo me decantaría, y perdón por abreviar demasiado porque la discusión y el debate es amplísimo al respecto, más bien por una postura en la cual, pues, vivimos en una sociedad en la que aprendemos a hablar acorde al contexto en el cual nos hemos desarrollado. No somos creadores del lenguaje, pero el lenguaje en sí mismo, si bien constituye una suerte de herramienta que posibilita que podamos establecer una relación comunicacional, pues el lenguaje per se no es el horizonte último de posibilidad de toda percepción de mundo. Hay cosas que, a pesar de que no podamos expresar con el lenguaje que nos es conocido, ejemplo el castellano, no significa que no seamos capaces de poder experimentarlas. De hecho, nos ocurre cuando decimos, es que me es inenarrable esto que siento, ¿no? Siento algo, estoy viviendo, tengo la experiencia, pero no te puedo decir en qué consiste, porque no poseo las palabras para poder narrarlo, ¿no? Entonces resulta inenarrable, ¿no? Entonces, eh, digamos, tiene sus limitaciones el lenguaje, ¿no? No es toda posibilidad de comprensión, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues tampoco podemos sustraernos al lenguaje
desde el cual hemos sido criados y con el cual empleamos para poder comunicarnos con los demás. Es decir, no podemos arbitrariamente, como quiere Funes en el cuento de Borges, que ahora que ha citado precisamente a Borges, en el cuento de Funes, ¿no? Que Funes comienza de pronto a nombrar las cosas de modo tal que no se repitan, y recordarás que en el cuento de Borges, pues termina siendo un lenguaje tan complicado que es imposible poder comunicarse, ¿no? Entonces, el lenguaje tiene un fondo que posibilita toda comunicación, porque al final de cuentas hay aspectos en común que justamente condicionan esa posibilidad, ¿no? De una acción comunicacional, una acción comunicativa, digamos, eficiente en un término de que podemos hacer saber al otro qué es lo que queremos decir, ¿no? Pero Mariano, si te parece bien, salvo que tú quieras hacer un comentario, Bueno, ¿podría ser un último comentario? sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues realmente sí, yo concuerdo con usted en el sentido de el problema, sí, no solamente es de Wittgenstein, sino ya es muy antiguo. Y es importante también porque, bueno, ahorita que hablamos de Borges, en su cuento de Tlön Nukvar y Orbis Tertius, cómo justamente esta parte del lenguaje lo utiliza para crear mundos ficticios, ¿no? Algo tan abstracto como, por ejemplo, lo es el derecho. No es que en el derecho digamos, pues ahí va un derecho caminando, la obligación, sino es algo que se construye con base en un consenso y que es algo, pues sí es una abstracción, es una ficción del derecho que juega como algo como las matemáticas, los números. Y es importante también como la herramienta en su parte más noble, en su parte inocente, digámoslo así, es esta convivencia y esta cooperación, pero también como tiene este otro matiz más negativo, o este matiz negativo, que es justamente este instrumento de poder. No creo que nadie está como a salvo de esta cuestión. Y pues creo que sí es lamentable, ¿no? Porque pues cualquier persona se puede aprovechar de eso y sobre todo en las personas, digamos, en grupos desfavorables, como lo indicaba la lectura en su primer capítulo, porque pues son las personas que son más vulnerables, ¿no? Como lo referí, grupos vulnerables. Y creo que bueno, ya con eso concluyo mi participación. Muchas gracias, querido Mariano, muy amable. De hecho, tú citabas a George Orwell y citabas esto del Big Brother de 1984 y también, por supuesto, La Granja, ¿no? Que allí cuando nos hace saber, ¿no? Recordarás esta parte de los cerdos, que son al final de cuentas quienes terminan construyendo una relación de jerarquía vertical, colocándose ellos en la cúspide de esta relación jerárquica y siendo los que comienzan a modificar los principios que rigen a esta granja, y justamente comienzan con esta construcción variando las proposiciones, ¿no? Que son las reglas básicas de funcionamiento de la granja, de modo tal que hay una suerte de resignificación del lenguaje en donde se convierte lo que tú dices, el lenguaje es un instrumento de poder y es un instrumento de control, ¿no? Y qué más claro que los cerdos haciendo uso del mismo para revertir lo que había sido el acuerdo fundacional que posibilitaba una condición más o menos justa basada en el principio de igualdad entre todos los animales que formaban parte de la granja, ¿no? Entonces, gracias Mariano. Si les parece bien, vamos a cerrar ya con el capítulo 12. Lo voy a hacer un servidor y por supuesto quedo pendiente de todas sus observaciones y comentarios. Yo debo decir que comparto en gran medida, exceptuando por ahí algunas partes del último apartado. El capítulo 12 se divide en cuatro apartados, ¿no? Pero comparto en gran medida la suspicacia con la que la filósofa española de la Cortina cierra esta obra dedicada a la inteligencia artificial, ¿no? No, vaya, no estoy convencido de que debamos lanzar las campanas al vuelo y decir, pues finalmente hemos logrado desarrollar una inteligencia artificial capaz de poder incluso sustituir al docente en su labor de enseñanza. Hemos logrado crear una inteligencia artificial que nos va a facilitar prácticamente todas las cuestiones, no solamente intelectuales, sino de tareas en el hogar, en la profesión, ¿no? Y que nos va a hacer la vida mucho más llevadera. Yo tendría bastante suspicacia, bastante desconfianza de que eso ocurra. Y véase que la primera parte de este último capítulo justo comienza preguntándose, inteligencia artificial en la educación, ¿para qué? La primera referencia es a China, ¿no? Y es al discurso del secretario general en el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino de 2017, Xi Jinping,
en donde justo se plantea este gran tema de la educación. Y hago una cita tomada de John Dewey, está ahí luego en iniciando el capítulo 12. Si hoy enseñamos a los estudiantes lo que les enseñábamos ayer, les robamos el futuro. Y esto lo conecto con algo, me voy a salir un poco de la lectura, pero Ken Robinson es un gran estudioso de la educación, es un inglés que se ha dedicado a estudiar la educación, ¿no? Eh, y él tiene una propuesta fantástica, o al menos crítica fantástica, a mí me gusta mucho, que nos habla de que el modelo educativo, al menos el modelo educativo tradicional, está pensado para responder a las necesidades de una sociedad que se está industrializando. Desde un periodo que es de la industrialización del mundo, pero nosotros vivimos en el periodo de postindustrialización del mundo. ¿En qué sentido los estándares educativos responden a las necesidades, exigencias y circunstancias reales de nuestra vida cotidiana hoy mismo, ¿no? Y si seguimos enseñando como fueron las propuestas de aquella época, pues simplemente no estamos proveyendo, no estamos ayudando, contribuyendo, dirigiendo, coordinando, orientando a nuestras alumnas, a nuestros alumnos a prepararse para poder enfrentar a esta realidad, justo la que nos está ocurriendo en este instante, ¿no? Entonces creo que sí es importantísimo que a pesar de la suspicacia que podamos tener con la inteligencia artificial, sí un tanto aprender a trabajar con ella, pero con el propósito, y yo creo que aquí la filósofa Adela Cortina muestra una vez más esta vena de corte kantiano, con un propósito de salvar pues las diferencias en una concepción mucho más cosmopolita de nuestra realidad y no quedarnos en esta inmediatez que suele erigir una suerte de barreras, no solamente lingüísticas, culturales, idiosincráticas, cosmovisionales, sino que un poco voy a recordar esta figura de la LEP, querido Mariano, que te acordarás en este cuento de Borges, de este peldaño de la escalera que lleva al sótano, que es, digamos, yo he querido ver siempre allí que Borges se adelantó a enseñarnos o mostrarnos lo que era YouTube, por ejemplo, lo que era Facebook en vivo, ¿no? Donde podía mirarse como un mirador privilegiado cuanto acontecía en tiempo real, ¿no? En el mundo. Hoy en día tenemos esa oportunidad, pero no nacemos aprendiendo a manejar la inteligencia artificial. Al final de cuentas es una herramienta, es un medio, es un instrumento y hay que aprender y hay que desarrollar habilidades y capacidades para poder lograr utilizarla, valernos de ella para poder dirigirla con intención hacia dónde queremos llegar con esta, ¿no? Porque de lo contrario, corre el riesgo, y esto justo de la Cortina lo va a problematizar en en el apartado siguiente, que terminemos nosotros involuntaria e inconscientemente, pues siendo conducidos, siendo sesgados por la propia inteligencia artificial y perdiendo el carácter crítico frente a la inteligencia artificial y lo que ésta nos provee. Y en general, lo que nos provee prácticamente Internet y cualesquiera de las plataformas digitales que están a nuestro alcance, porque no nos preguntamos quién detrás de ellas está, ¿no? Como en el poema otra vez de Borges de ajedrez, ¿no? ¿Quién detrás de quién? La pieza mueve, ¿no? O sea, ¿quién está detrás? ¿Cuáles son los intereses que pueden existir detrás de ello, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, muy importante porque si vamos a aprender en un mundo cada vez más interconectado, pues sería una suerte que lo hiciésemos en esta concepción cosmopolita, que allende las fronteras se concibe, como lo pensaban un tanto los estoicos y con ellos otros pensadores del periodo helenístico, como ciudadanos del mundo, ¿no? Es decir, más allá de las fronteras, y dice cito a De la Cortina, como se echa de ver, la convicción de que la educación es esencial para la vida humana trasciende las fronteras de las civilizaciones, forma parte del patrimonio de la humanidad, aunque los contenidos coincidan en parte y en parte difieran según las culturas y las generaciones, ¿no? Hay otra cuestión muy interesante que De la Cortina no trata, pero ¿qué ha ocurrido? Se han acentuado las diferencias con la más amplia conexión que existe gracias a la tecnología disponible, o hemos logrado homogeneizar más a las culturas y cada vez borrar sin darnos cuenta las diferencias que antes eran tan presentes, tan notorias, para crear una suerte de estándar cultural.
¿no? Es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque vaya viajando, por ejemplo, a nuestro propio país, uno puede preguntarle a la gente que viajaba hace 50, 60 años cómo eran las localidades que todavía no tenían acceso, no tenían carretera, ¿no? Cómo eran marcadas en gran medida las diferencias, la percepción de la vida y cómo ahora hemos construido una suerte de estándar cultural donde prácticamente todas y todos tenemos acceso a la misma información y todas y todos vamos construyendo nuestros hábitos de consumo más o menos de forma igual, de modo tal que uno llega a un lugar y ya no encuentra el platillo que se supone que era local de allí. Ahora encuentra pizzas y hamburguesas como en cualquier otro lugar, ¿no? Vas al lugar más remoto y encuentras exactamente los mismos platillos, la misma gastronomía se ha estandarizado. Pero no solamente eso, se ha estandarizado también una forma de ver y entender al mundo. Entonces, esas son cuestiones que van en contra del cosmopolitismo, que parte del reconocimiento de la alteridad como lo diferente y que lo asume con enteridad, ¿no? Es decir, que no pretende hacer esta suerte de reducción y de cosificación al otro. Entonces, esto es algo que Adela Cortina va a trabajar un poquito adelante cuando se refiere a esta empatía, a esta solidaridad y a este reconocimiento que precisa de la democracia y precisa de este cosmopolitismo, ¿no? Bueno. De allí voy a dar un salto rapidísimo, ¿no? Porque al final de este primer apartado utiliza los principios de la bioética, que yo creo que muchas y muchos tenemos presentes, para preguntárselos respecto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nos pregunta, y dice, naturalmente nos referiremos sucintamente a la IA especial, utilizando las claves con las que solemos hablar en cuestiones de ética aplicada. Beneficencia. O sea, ¿qué beneficios pues, podríamos esperar de la IA, ¿no? En proceso educativo. No maleficencia. ¿Qué riesgos es preciso neutralizar en ese proceso? Autonomía. Potencia la autonomía de las personas y su capacidad crítica y justicia. Contribuye a formar una sociedad más justa. Yo creo, y en esto comparto en gran medida las respuestas de la filósofa española, sus respuestas no son nada halagüeñas, no son consoladoras, son más bien de, ojo, no perdamos la perspectiva crítica frente a lo que está ocurriendo en este preciso momento y hacia dónde nos va a conducir. Si perdemos nuestra capacidad de autonomía, nuestro pensamiento crítico, si somos incapaces de percatarnos de los efectos negativos que produce, como es profundizar la desigualdad existente ya en- entre unas y otros estratos de la sociedad gracias a las inteligencias artificiales y a la tecnología, pues en realidad no estamos abonando para poder construir una sociedad democrática más justa, más igual y más cosmopolita, sino estamos justo yendo en camino contrario, ¿no? Y por eso, capítulo parte segunda, luces y sombras de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando nos dice, véase cómo comienza. Sin duda, los sistemas inteligentes son instrumentos útiles para ayudar en el proceso educativo, siempre que no pretendan sustituir a los educadores, sino servirles de apoyo. Y diríase también, y siempre que no pretendan sustituir a los que estudian, decir a nuestros alumnas y alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, si alguien ha tenido esta cuestión, digo, yo lo vivo. Tengo una hija que tiene 13 años y a veces entro en conflicto de decirle, oye hija, a ver tal cuestión, no te preocupes, papá, ahorita le saco foto y le pregunto a ChatGPT, ¿no? Y yo me quedo pasmado, y yo, ¿cómo que le vas a sacar foto y le vas a preguntar a ChatGPT? O sea, por favor, digo, está bien, usa el internet, pero para acudir a las fuentes de información, o sea, busque información seria, me tengo que sentar con ella y decirle, a ver, vamos a buscar páginas, vamos a buscar libros, vamos a buscar autores, ¿no? ¿Cómo que le voy a sacar la foto y que lo que me diga ChatGPT eso es, ¿no? Y si ChatGPT se equivoca, ChatGPT te da una información sesgada, ni cuenta te das. O sea, no te percatas porque justo no te has dado a la tarea de indagar más, de allegarte de más información. Son riesgos graves que corremos cuando creemos que tenemos una herramienta absolutamente confiable, neutra. No solo neutra en sentido ideológico, filosófico, religioso, político. Es decir, ¿en verdad tenemos una herramienta, una inteligencia artificial neutra? La pregunta es del todo pertinente, ¿no? ¿Esa neutralidad es real? Digo, al final de cuentas, los procesos electorales ha quedado más que demostrado que la inteligencia artificial ha sido utilizada para poder incidir en un sesgo real respecto de los resultados de estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente suele recibir información de aquello que tiene cierta simpatía.
y por lo tanto recibe información totalmente contraria que le prejuicia y le impide conocer con aquello con lo que no se identifica, de modo tal que consolida sus prejuicios, no fortalece sus convicciones, consolida sus prejuicios, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Entonces, creo que hay que tomarlo con bastante tacto, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial favorece, agiliza nuestra labor como docentes, como estudiantes, sin duda, lo hace, ¿no? Lo hace. Le podemos pedir a ChatGPT, oye, ChatGPT, voy a dar una conferencia sobre de la cortina, ayúdame a generar una suerte de imágenes del capítulo tal de la obra tal. Y obviamente si le pago a ChatGPT, pues me lo va a hacer mejor, ¿no? Me va a generar imágenes, me va a generar incluso hasta diálogos o textos que podría yo utilizar. Pero aquí nuevamente viene la pregunta. Y si yo como docente creo que todo lo que me está dando es correcto, es certero, es preciso, pues aquí está existiendo una sustitución, ¿no? Entonces, yo debo confesar que yo soy de la vieja escuela, formado con libros y con lecturas, y poco me fío de la tecnología. No es que no la utilice, digo, al final de cuentas, todas y todos la utilizamos, ¿no? Pero sí le tengo cierta desconfianza justo por este carácter que yo admito, digamos, sostengo que no es neutro de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante interesante. Luego voy un poco adelante en estos numerales que tiene, dice, en el momento presente y por un tiempo el problema de la brecha digital no hace sino ensancharse con cada innovación. Eso es totalmente correcto. ¿Quieres disponer de la última tecnología? Pues, ¿qué crees? Cuesta 2,000, 5,000 pesos más. Ah, no, pero te tienes que suscribir a un programa y además tienes que pagar una mensualidad, ¿sí? Y si quieres además el programa Plus Ultra, perdón por robarme estas palabras del periodo del periodo novohispano, ¿no? Pero si quieres la versión más de élite, pues entonces te cuesta otros 500 pesos adicionales. Eso es negocio. Eso es negocio, o sea, sí, no está, digamos, aun cuando Adela Cortina misma señala en sus orígenes la pretensión de quienes crean Google era justamente la de contribuir a un ordenamiento del saber que existía para entonces, muy pronto se dieron cuenta de que podía ser un gran negocio por todos los datos que arroja las consultas que realizamos todo el tiempo en Internet. Porque este gran negocio que constituye la Big Data, pues al final de cuentas es una serie de datos valiosísimos que permiten conocer a las empresas a su potencial cliente y por lo tanto dirigirle a medida, como si fuese un traje hecho con sastre, lo que tiene que qué es lo que tiene que consumir. O sea, cuando digo consumir, me refiero a todo. O sea, qué tiene que ver, qué tiene que escuchar, qué tiene que comer, a dónde tiene que ir, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que pensar, etcétera, etcétera. Ya literalmente nos conocen mucho mejor que lo que nosotros mismos estamos dispuestos a admitirlo. Y en ese sentido, pues ese es un gran modelo de negocio y donde nosotros, pues por supuesto que somos la mercancía, ¿no? Entonces, esto hay que cuidarlo. Ensancha las ¿por qué? Porque no toda la gente va a tener que comprarse la última versión, ni pagar el último software, ni pagar la versión exclusiva, ¿sí? Y es negocio al final de cuentas, ¿no? Dice en la segunda parte que es un caso, uno de los grandes escollos es la dificultad para poder proteger la privacidad de los escolares, sus familias y el profesorado. Hace un tiempo, justamente en InfoDF, presenté una ponencia sobre eh, sobre el derecho a la privacidad mental, ¿no? Y lo sorprendente, allegándome de toda la información para poder preparar esta breve plática, fue cómo las tecnologías disponibles hoy en día son capaces ya no únicamente de allegarse de información y constituir esa big data, sino que son tecnologías, como le llaman ellos, bidireccionales, que tienen un carácter incluso de naturaleza intrusiva. Es decir, que ya pueden llegar a lo que nosotros, yo he pensado que por excelencia consideramos como el aspecto más recóndito y a salvaguarda de todo mundo, nuestros pensamientos, nuestra intimidad mental. Yo siempre he pensado, pues es imposible que alguien pueda entrar a mi intimidad mental, ¿no? Que alguien pueda escudriñar y saber cómo pienso, cuáles son mis estructuras de razonamiento. Pues que creen que ya no.
¿no? Que ya no estamos tan a salvaguarda como creíamos. Y no estamos a tan salvaguarda porque precisamente las tecnologías son capaces de poder descubrir los patrones de pensamiento de las personas. O sea, somos predecibles al final de cuentas, muy predecibles respecto de cómo pensamos, qué creemos, qué nos gusta, más de lo que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Estamos constituidos al final de cuentas de hábitos y estos hábitos corresponden a nuestro modo de existir en nuestra cotidianidad. Entonces, descubrir nuestros hábitos es comenzar a descubrir nuestras estructuras de pensamiento y comenzar a saber qué es lo que estamos pensando hasta poder llegar incluso, y digo que ojalá que esto nunca suceda, que estamos pensando en tiempo real, ¿no? Digo, eso puede ocurrir, pero uno diría, qué padre, que no, yo diría más bien qué peligroso que esto pueda suceder, ¿no? Porque entonces ya no solamente saben en dónde estoy en tiempo real, no solamente saben qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me gusta, a dónde estoy viajando, con quién me estoy encontrando, sino que ahora también saben qué estoy pensando. Y esto a mí me parece peligrosísimo que alguien pueda tener todo ese conocimiento, porque lo decía Mariano hace un rato, saber poder, la relación Foucaultiana, ¿no? Entre saber y poder. Quien tiene el conocimiento, pues tiene el control y puede ejercerlo respecto de las y los demás, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema bastante de cuidado. El otro, el tres, es de estos sesgos en los algoritmos que yo mencionaba hace un rato. ¿En verdad somos tan libres para decidir cómo creemos? Sí, creo que Byul-Chul Han al respecto ha pensado, ha reflexionado mucho sobre este tema, ¿no? Si la versión actual del capitalismo nos hace creer que somos libres y que en este mundo de libertades nosotros somos al final de cuentas quienes decidimos. Y Byul-Chul Han dice, no, perdón que lo reduzca tantísimo, pero puede remitirse directamente, yo le ruego al filósofo de origen coreano, ¿no? Radicado en Alemania, pero Byul-Chul Han me parece que tiene razón. No, no lo somos, nos hacen creer una falsa libertad de decisión, de elección, de acción, en un mundo en donde eso prácticamente ha dejado de existir y cada vez se reduce más, ¿no? Esta posibilidad de poder ser libre. Y luego la otra, respecto de la inequidad educativa, con base en los contenidos disponibles en la inteligencia artificial. Claro, se va a acentuar. Los que tengan dinero, los que paguen a sus hijos para que puedan tener plataformas digitales en escuelas privadas seguramente, pues desafortunadamente y tristemente no va a ser lo mismo con quienes no dispongan de estas tecnologías por no tener los recursos para poder tenerlas y ponerlas al alcance de los educandos, ¿no? Entonces no genera, ¿no? Y creo que en eso nuevamente podemos volver a la tesis no mencionada por la filósofa, pero de Ivan Illich, de este gran pensador, justamente que hacía esta crítica a la escuela, ¿no? Es decir, la escuela, más que lograr una suerte de igualdad, lo que hace es acentuar las diferencias, acentuar las relaciones asimétricas, ¿no? Bueno, sí, la quinta, no podemos creer que los programas van a sustituir el trabajo presencial de profesores, de alumnos, ¿no? Por una virtualidad. En eso también estoy de acuerdo. No creo que no hay nada como la realidad, ¿no? Y la siguiente, los programas pueden presentarse de forma autónoma. Pues sí, justo esto. Tal parece que IA, cualesquiera que ésta sea, ChatGPT, Google, los servidores que ustedes quieran, no tienen dueño y no tienen intereses y no hay grupos de poder detrás de ellos. Eso parece, pero no es así. Por supuesto que los hay. Que no los conozcamos es distinto, ¿no? Y luego la otra, que creo que también desafortunadamente nos es muy conocida en la academia, los riesgos de plagio que obligan a quienes somos académicas, académicos, justo a replantearnos, ¿no? Oye, ¿y cómo tengo la certeza de que lo que está escrito es tuyo, ¿no? Suena también en un tono tan doctoral, con un pleno dominio, que pues no queda más que echar mano de otros recursos, ¿no? Y a veces los recursos es regresar a esto que decía Mariano hace un rato, al diálogo, ¿no? A la conversación, al uso dialógico de esta relación a través de la cual, pregunta-respuesta, vamos sabiendo si efectivamente, ¿no? Digo, lo cual tampoco garantiza en absoluto nada, pero al menos es una forma de poder aproximarnos a poder constatarlo, ¿no? Y luego la otra, pérdidas de puestos que son inevitables, en fin, ¿no? Con esto termina la segunda parte. En la tercera, que se refiere a la autonomía personal y la capacidad crítica en peligro. Esos son los dos aspectos que me parecen más preocupantes de todos, ¿no? Yo citaba hace un momento a Byul-Chul Han y a esta pérdida de libertad en nuestro mundo actual, y justamente esto incide desfavorablemente respecto de la autonomía. ¿Cuán
en realidad somos nosotros mismos decidiendo respecto de nuestra propia vida y decidiendo respecto de lo que nosotros somos y o queremos ser en un mundo en el cual todo el tiempo, literalmente, vivimos avasallados de información, de sesgos y de una injerencia intrusiva que nos está diciendo que cómo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión, es un gran, gran tema y me parece que si algo tengamos que defender, justo es esta autonomía de la persona, ¿no? Y aquí nuevamente me parece la vena kantiana desde la cortina de esta defensa de la autonomía del ser humano, ¿no? Y de cómo las redes sociales tienen un papel demasiado complejo, tienen como medios, tienen una función muy complicada. ¿Por qué? Por una parte se dice, las redes sociales han democratizado el conocimiento, han democratizado el acceso a información, han hecho posible que en tiempo real podamos nosotros saber qué es lo que está sucediendo en cualquier lugar del planeta. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, eso que se presenta como democratización nos ha hecho tener un gran problema respecto de qué sea aquello, pero no digamos lo verdadero como correspondencia, como verdad como correspondencia, sino que sea aquello digno de ser confiable como información y que no lo sea. Si no tenemos una postura crítica frente a lo que leemos, véase que esta forma de democratizar le ha otorgado a cualquier persona el poder subir información, a cualquiera. Y entonces, ¿qué vemos en las redes sociales? Vemos, por ejemplo, un grupo de 4 personas que están confrontándose y decimos, inicia la guerra civil en México. Véase la nota, ¿no? Inicia la guerra civil en México. Michoacán estalla. Oye, pero son 4 personas, oran 20. ¿En serio ese es el inicio de la guerra civil en México? ¿Eso es el inicio de un levantamiento armado en Michoacán? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas alguien lo subió, capturó esa parte, esa secuencia, ese hecho, ¿sí? El hecho como tal existió, no fue creado por la inteligencia artificial, existió, pero lo que ese hecho comunica a través de el empleo del lenguaje tendencioso de decir inicia la guerra civil, el levantamiento comienza en Michoacán, eso no existió. ¿Sí me siguen? Y así como ese, existen infinidad de cosas que están disponibles en las redes que si nosotros nos ponemos a creerle a todas, pues entonces terminamos por no comprender qué es lo que realmente está ocurriendo. Y esto, por supuesto, frente a todo lo fake que existe, ¿no? O sea, todas las noticias fake que está inundada las redes sociales, ¿qué es lo que necesitamos para ponernos a salvaguarda de ello? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico, si no tenemos posibilidad de poder confrontar lo que yo estoy viendo en redes sociales con una información mucho más confiable que me permita verificar eso que estoy allí viendo, pues luego entonces comienzo a dar este salto de fe y pensar que todo lo que aparece en las redes, tal cual me lo dicen, así es, ¿no? Y esto es muy, pero muy peligroso porque entonces las redes, o mejor dicho, la información disponible en las redes para quien abreva solamente de ellas, pues ya está configurando la forma de pensar, de actuar, de ser de la persona que solamente vive nutriendo su inteligencia pues, a través de las redes, ¿no? Creo que esto es algo muy, muy importante que debemos descartar, ¿no? Aquí es donde se refiere a esta parte de Google y de la intención original de los creadores de Google, ¿no? Eh, Luego me voy a saltar un poco más adelante. Véase lo que dice. ¿Qué sucede entonces con la educación? Existe un inmenso mercado tecnoeducativo que se ofrece como personalización y automatización de aprendizaje que está impregnando todo el mundo educativo. Pero puede ocurrir que, al igual que el resto de las plataformas, se esté convirtiendo en un mecanismo extractivo de datos, ¿no? Entonces, cuidado con esta parte, ¿no? Y finalmente, la última etapa, perdón, el último parágrafo de este, el numeral 4. ¿Qué hacer? Educar en una autonomía cordial. Esa es la propuesta de Adela Cortina, educar en una autonomía cordial, donde va a recuperar estos principios, cosmopolitismo, autonomía, respeto, valores, principios, ¿no? En fin, todo ello que contribuye a que cualquier persona
no necesita ser un estudiante, cualquier persona, pues sea criada, sea educada en este contexto de respeto a lo diferente, a lo que no es igual a sí, sea educado en el entendimiento de que la democracia no es un discurso, sino es algo que se construye a través de la participación directa y activa y permanente, ¿sí? Que sea educada en el sentido de valorar, apreciar y respetar a todas y a todos, indistintamente que no compartamos creencias, convicciones, principios, ideología, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas el mundo es mucho más amplio y mucho más complejo, ¿no? Aquí es donde les decía que hay unas palabras que son bastante de corte comunista que utiliza Adela Cortina, se refiere a las vanguardias, ¿no? El consumo como vanguardia de la historia. eh, Perdón, brevísima referencia, ¿no? La concepción de las vanguardias es muy típica de los comunistas del siglo XX y de los movimientos, además, sociales, los movimientos de masas, vistos, por supuesto, desde la perspectiva de los comunistas, donde se concibe la vanguardia como la avanzada, ¿no? Somos los de avanzada, somos la punta de lanza de la transformación o de la revolución, de que va a lograr instaurar la dictadura del proletariado como tránsito hacia la sociedad comunista, ¿no? Esa era parte como de este discurso y en ese sentido vanguardia. Yo lo entiendo que más o menos lo está utilizando con ese significado de decir somos la punta de lanza de la transformación de esta sociedad de consumo para revertir y en lugar de que sean los proveedores quienes nos indiquen qué es lo que tenemos que consumir, seamos los consumidores quienes les tengamos que decir a nuestros proveedores qué es lo que nos han de dar para que podamos consumir poco voltear esta relación donde nosotros dejamos de ser sujetos pasivos consumidores todo el tiempo para convertirnos en este gran decisor, o sea, el que decide al final de cuentas respecto de qué es lo que debe estar como contenido presente, tanto en las redes como en la inteligencia artificial y exigir una verdadera neutralidad de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, y a esto lo remite al libro de la propia autora, La ciudadanía del consumidor en un mundo global, ¿no? Y luego la otra frase que tiene un tanto también más o menos de vertiente de esto, de esta idea, déjeme encontrarla, dice, ustedes no sé si recuerdan, pero la frase típica del comunismo con la que se cerraban todos los discursos era proletarios del mundo uníos, ¿no? Yo por aquí recuerdo haberla leído, pero decía algo así como consumidores del mundo uníos, ¿no? Un poco parafraseando esta idea. Ahora no la encuentro, pero está en este apartado. Espero que no me lo haya inventado. Yo juro que lo había leído, ¿no? En alguna parte y me impactó mucho porque en la parte de historia yo trabajo el Partido Comunista Mexicano, me he especializado en el PC, ¿no? Particularmente en la década del 70, entonces por eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero bueno, la autora al final de cuentas cierra justamente con esta parte tratando, digámoslo metafóricamente, de voltear la sartén para que podamos nosotros como consumidores tener el mango sujeto y no que seamos quienes estemos colocados dentro de la sartén y que alguien más sujete el mango, ¿no? Entonces, y por ello es la invitación a la defensa de la autonomía, de la privacidad mental, del cosmopolitismo y de la educación con valores y con principios, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, convencido de ello, y comparto la suspicacia respecto de si la inteligencia artificial de verdad está contribuyendo a que tengamos un mundo mucho más llevadero, un mejor mundo. O probablemente sin darnos cuenta estamos dando cabida a que ocurra lo contrario, ¿no? Yo allí cerraría esta intervención y quedo atento a sus comentarios, eh, sugerencias, críticas, por favor, también, ¿no? Y si les parece, voy a leer y después puede hacer uso de la palabra quien guste, lo que comentaron aquí en el chat algunas compañeras y compañeros. Dice Pamela, lo interesante de los discursos de Hitler era su tipo de oratoria. Lo dice a propósito de tu participación, querido Mariano. Luego dice Estefanía, concuerdo con el ponente, ya que después de todo es la ejecución de la idea, y si se le agrega la parte del lenguaje del modo tono hacia que va referida, llega a ser una forma de mover masas a su voluntad, cuando no hemos visto que a través de discursos que usen la oscuridad como arma, llevan a reafirmar la discriminación hacia grupos minoritarios, ¿no? Nos comparte, querido amigo, el doctor Miguel Eduardo. Ah, qué padre, mira, ahí lo tienen en el chat por si quieren verlo. Dice, tu peor defecto.
interpretar la semántica de una pregunta e ignorar la pragmática. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí. Querido Mariano, antes de que nos vayamos, Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Me llamó la atención esta parte de la neutralidad de la inteligencia artificial porque estaba viendo que la parte bueno, en un comentario no me acuerdo dónde lo vi, pero que las personas estaban ¿prefieres utilizando directos a... de constancia? ¿Mande? No, adelante. Ah, perdón. Recuerdo que era la parte de la neutralidad de la inteligencia artificial y que justamente muchas personas estaban utilizando a ChatGPT lo usaban como, pues, como psicólogo y que justamente se estaba perdiendo esta parte de la empatía y la gente se estaba haciendo más apática porque ChatGPT no hacía un ejercicio como o sea, como que les daba la razón en todo, entonces al asumirlo, que es igual parte de una falacia porque lo ven como una autoridad, pues asumen que lo que dice ChatGPT ya es como un axioma, ¿no? Algo evidente que no se puede someter a duda. Y pues es cierta esa parte que la IA no es tal cual o siempre neutral al 100% y también influye bueno, quién la programa, ¿no? Obviamente cómo se programa y quién la programa. Pero me llama mucho la atención esa parte. Es correcto, mi querido Mariano. Pues muchísimas gracias. Quiero pedirle a todas y a todos, porque no probablemente haya compañeras y compañeros que no sean alumnas, alumnos de aquí de la facultad o docentes, profesoras, catedráticos, catedráticas aquí en la facultad, para poder contactarles. Si nos pueden compartir su correo electrónico, se los agradeceremos bastante. Pueden ponerlo en el chat porque nosotros, una vez que hoy concluimos el seminario, hacemos la solicitud de constancias, pero luego tardan un tiempo en entregarlas. Una vez que las recibamos, se las podemos enviar en digital a su correo electrónico y la física queda a su disposición aquí en el seminario de filosofía. Pero para poder contactarles, si no son como alumnas o alumnos nuestros, puede estar un poco complicado. Así que les ruego que por favor puedan poner en el chat su dirección electrónica y les podemos mandar un mensajito. Y ahí de aquí lo sacamos, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecer a todas y a todos su amable generosidad para acompañarnos en esta 31ª edición de este taller de textos. También a las y los profesoras, profesores que nos hicieron el favor de estar aquí durante todas las sesiones, que además fueron ponentes, ¿no? Por estar el querido doctor Miguel, la doctora Mariel Socorro Marquina, que doctora, mil gracias, ¿no? En fin, de verdad que el doctor Gustavo, ¿no? Es decir, hay tantas colegas que de verdad nos brindan su generosidad, su tiempo, su esfuerzo para compartir con todas y con todos nosotros, que no nos alcanza para darles las gracias, ¿no? Simplemente decir gracias, quedamos en deuda, porque finalmente somos un servidor quien se enriquece con todos sus comentarios, sus reflexiones y que está hecho justo para poder compartir, ¿no? Esa es la idea de estos espacios, poder compartir nuestras lecturas, nuestras aproximaciones, nuestras ideas, poder defenderlas. Si nos equivocamos, pues corregimos, ¿no? Si la regamos, pues también a veces ocurre, acaba de suceder, ¿no? Entonces, también podemos corregir, ¿no? Entonces, somos falibles, ¿no? En fin, de verdad agradecerle a todas y a todos, agradecer la generosidad de nuestra señora directora por siempre apoyar estas actividades académicas, de nuestra secretaria general, por supuesto, y de todas nuestras alumnas y alumnos interesados en los temas, e invitarles, como dice el querido amigo Walter, para el próximo semestre. Pues vamos por la 32ª edición del taller de textos, ¿no? Nos vemos el próximo semestre. No voy a cortar la sesión, me voy a poner en blanquito, pero de verdad, mil gracias a todas y a todos. Gracias. Y les estaremos comunicando cuando estén las constancias y cuando salga la convocatoria para el siguiente taller, para ver qué lectura ahora nos ocuparemos el próximo semestre. Gracias, infinitas gracias para todas y todas. No cierro la sesión para que podamos capturar sus correos electrónicos y nos vemos el próximo semestre. Gracias, doctor, que esté muy bien. Saludos. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muchas Saludos. gracias. Buenas Gracias, querida tardes. doctora. Igualmente, Hasta bonita tarde. luego. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Soy Carla Grande. Y bueno, solamente para recopilar algunas cositas de las constancias, porque ya veo que unas personas están poniendo aquí su correo electrónico. Para poder acceder a las constancias se necesita el 80% de asistencias y nosotros pasamos la asistencia aquí en la sesión. No había un registro de inscripción como tal, pero sí tenían que permanecer dentro de la sesión. Entonces, se requiere el 80%, fueron 10 sesiones. Eso implica que si ustedes permanecieron en ese taller por lo menos 8 sesiones, entonces van a poder tener acceso a esta constancia. Si ustedes llegaran a tener alguna duda sobre su asistencia, les solicito de la manera más amable que se comuniquen. ¿Les parece bien al correo de Semifilos? Al correo de Semifilos, que les voy a escribir en breve para poder yo corroborar, ¿no? y confirmarles si son aceptos en esta constancia. Y de igual manera, si quieren acudir al seminario de filosofía de 9 de la mañana a 2:30, 3 de la tarde, con mucho gusto, una servidora los puede atender solamente para que ustedes puedan verificar si tienen acceso o no a esta constancia. Ok, perfecto. Perfecto, Ariela. Guardo su correo para futuras emisiones. Igual todos los programas se graban y se publican en YouTube. Lo pueden buscar como Taller de Textos Clásicos y creo que somos los únicos en YouTube. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, daré por terminada la sesión el día de hoy y nuevamente agradecer a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias.